Así es, José Simonella, el titular del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Gracias por el contacto y gracias por estar, como siempre, para ayudarnos a comprender esta variación de precios. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, Simonella, ¿cómo observa usted esta última medición, los números que ha arrojado? ¿Usted pensaba que podía llegar a ser un poco más? ¿Por qué va bajado un poquito este 3,3% que se ha anunciado hoy? Como lo veo con preocupación, Julio, la verdad que si uno analiza la inflación núcleo, el índice de precio núcleo, que es lo que mira el Banco Central a la hora de fijar su política monetaria, la inflación núcleo fue del 3,5%, un poquito más alto. ¿Por qué? ¿Qué lo ayudó esta vuelta al índice de precio consumidor? Fundamentalmente los precios estacionales. ¿Cuáles son los precios estacionales? En este caso le ayudó la fruta, bajó la fruta y ayudó de ese modo a que el índice se morigerara en este 3,3, que es altísimo. 3,3 es un índice realmente que los países de la región, algunos no lo tienen en un año. Pero obviamente, como bien dicen ustedes, digamos, cedió respecto a los meses anteriores. Claramente, como decía Jimena, es bastante complicado llegar a la inflación esperada por el gobierno, aún con esta inflación corregida del ministro Guzmán. La inflación prevista en el presupuesto claramente no vamos a llegar, y esta inflación corregida del ministro Guzmán pareciera también un desafío muy difícil, y como bien decía Julio recién, cuando no vemos medidas de fondo que combatan el problema inflacionario, ¿no? José, el gobierno sigue insistiendo con estos acuerdos de precios. ¿Qué miradas tiene usted sobre esta estrategia? ¿Sirven, no sirven? Y por otro lado, se plantearon distintos encuentros para ver en qué cadena de la producción estaba la actualización o la subida de estos valores. Y no se ha podido determinar si son los productores, si son los intermediarios, si son las grandes superficies, los supermercados. ¿Cómo se comienza a atacar el tema de la actualización de precios? Porque uno va al supermercado y semana tras semana, ya no es una cuestión mensual. Es muy difícil obtener un producto del mismo valor después de 7 días. Así es, tal cual. Quienes vamos a los supermercados sabemos de estas dos situaciones, ¿no? Los precios incrementan digamos, si no es todos los días, toda la semana, como bien decís, y el faltante de algunos productos. Claramente el control de precios no es solución para el problema inflacionario. El control de precios se viene implementando ya hace tiempo y no da resultado, y no lo va a dar resultado. Por ahí lo que generan son desabastecimientos, como bien decíamos recién, donde tenés góndolas vacías del producto que está hoy controlado o cuyo precio está digamos, definido por el gobierno, aunque esté dentro de los acuerdos. Por lo general no termina de surtirse la demanda con digamos, la oferta necesaria. Recordemos también que estos acuerdos de precios tienen por lo general incidencia solamente en las grandes superficies y no en los negocios de aproximación y en los negocios del barrio, y mucho más a lo largo y a lo ancho de todo el país, es decir, en el interior donde no hay cadena de supermercados. Así que la verdad que el control de precios per se no soluciona el problema de inflación. El control de precios puede tener sentido cuando hay un plan antiinflacionario orquestado con los consensos necesarios alcanzados y que sea de muy corto plazo, como una forma de dejar que las medidas de fondo comiencen a dar resultados. Pero en casos como estos, donde no se ven medidas de fondo, donde la inflación es un problema realmente de muy vieja data en Argentina, donde la mayoría tanto de los consumidores como de los formadores de precios, como de los intermediarios, no tienen ninguna confianza en que el gobierno va a poderlo controlar, y por ende hay una espiralización de la inflación solamente por expectativas. Entonces, además de los problemas de emisión monetaria, que ya está archiprobado en el mundo que el exceso de emisión monetaria genera inflación, hay otros problemas como son de expectativa, y uno que se les empieza a sumar al gobierno ahora, y es las pujas sectoriales. Es decir, hasta ahora el sector gremial, el sector sindical, había hecho un gran esfuerzo por cerrar paritarias en orden con el proyecto del presupuesto, o la inflación proyectada en el presupuesto. Siempre habían dejado una cláusula, por supuesto, de renegociación en caso que eso no se diera. Pero ahora, a raíz del aumento que el propio Congreso se dio para sí, y por otro lado que luego validó con el ANSES superándolo en un 45%, esto va a despertar de nuevo las paritarias y la puja
puja distributiva. Así que de verdad que es bastante complicado que se logre la inflación estimada. Creo que la inflación va a estar más cerca de la inflación anualizada de ahora, que está en el 48%, digamos. La inflación de mayo anualizada es 49%. Es aún más alta que la que teníamos, o casi la misma que la que teníamos en el 2019, cuando todos estábamos asustados con los niveles de inflación que se llegó en ese 2019 y que no se habían visto desde la hiperinflación que habíamos tenido, ¿no? José Simonella, gracias por este análisis, ha sido muy amable, un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias. Buenas noches, saludos. Gracias, igualmente.